poniendo en marcha la ley de 1997 de 20 miembros con la presidencia de Horacio Rosati a cargo de este organismo. ¿Está Héctor Méndez conectado con nosotros? Ahora seguro. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, Héctor? Bueno, expliquémosle a la gente qué significa el Consejo de la Magistratura y qué está pasando a partir de hoy, volviendo a los 20 miembros que tiene su conformación de acuerdo a la ley original. Bueno, muy bien. En primer lugar, brevemente te quería aclarar que no soy abogado constitucionalista, sino que soy abogado procesalista, que me he preocupado, dedicado mucho al tema del Consejo de la Magistratura desde hace muchos años, desde antes de que estuviera receptado en la reforma del año 94. Vale la aclaración. Producto del Pacto de Olivos, la reforma del año 94 introdujo el Consejo de la Magistratura como un nuevo órgano que colocó dentro de la órbita del Poder Judicial para colaborar con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en lo que hace a la designación de los magistrados. El sistema constitucional originario del 1853, reformado en el 60, siguiendo la Constitución de Estados Unidos de Filadelfia, establecía un sistema estrictamente político de designación de magistrados, mediante la propuesta discrecional por parte del Poder Ejecutivo del candidato que consideraba que estaba en condiciones o tenía idoneidad para cubrir ese cargo, y el acuerdo del Senado. La reforma constitucional del 94, siguiendo las pautas fijadas en el Pacto de Olivos y con el propósito de despolitizar ese mecanismo de designación de magistrados y de asegurar, mejorar la calidad de la justicia y la independencia del Poder Judicial, decidió crear dos nuevos órganos que colocó, vuelvo a decir, dentro de la órbita del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, al que le otorgó esas facultades en lo que hace a la designación de los magistrados, que podamos aclarar, y también el jurado de enjuiciamiento para la remoción de los magistrados, dejando de lado el anterior juicio político. Yendo a lo que hace al Consejo de la Magistratura, limitó o restringió lo que era la facultad discrecional que tenía el Poder Ejecutivo para elegir al candidato que quería a una terna que le encomendó formar al Consejo de la Magistratura mediante procedimientos de selección de todos los postulantes en concursos públicos y abiertos, mediante un proceso obviamente técnico de selección por idoneidad. Con lo cual, esa despolitización del sistema de designación de los jueces no fue total, porque se mantuvo el mismo mecanismo de propuesta del Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado. Nada más que esa propuesta, que antes era absolutamente discrecional, ahora el Poder Ejecutivo está obligado a tomar uno de los 3 candidatos que surjan de una terna que le encomendó precisamente formar al Consejo de la Magistratura sobre la base de un proceso selectivo. Correcto. No selectivo. Ahora, Héctor, según la ciudadanía, sí. La pregunta que incluso surgió acá en el estudio ¿es coherente que el presidente de la Corte Suprema sea el presidente del Consejo de la Magistratura, el organismo que también es judicial? ¿O es correcto que esto esté en manos del Poder Ejecutivo, que es lo que quiere un sector de este gobierno, que de algún modo redujo la cantidad de 20 a 13 miembros? No, primero, en lo que hace a la pregunta si es coherente, yo pienso que sí es coherente, porque la reforma constitucional colocó tanto el Consejo de la Magistratura como el jurado de enjuiciamiento dentro de la órbita del Poder Judicial. Los puso dentro de la órbita del Poder Judicial. Si no lo colocó como un órgano extrapoder, como hizo con el Ministerio Público,
ni dentro de la órbita del Poder Legislativo o Ejecutivo. No, lo puso dentro de la órbita del Poder Judicial. Y la cabeza del Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso es que la primera reglamentación que se hizo del Consejo de la reforma en la ley 24937 del año 97 estableció claramente que la presidencia de este órgano debía estar a cargo del presidente de la Corte Suprema de la Nación. Se puede discrepar un poquito con esta solución. Nosotros desde la PACA hemos hecho un proyecto en el cual consideramos que si bien la presidencia tiene que estar a cargo de la Corte, entendíamos que la figura del presidente podía ser resuelta o designada por la misma Corte, sin que necesariamente tenga que ser el presidente de la Corte para evitar muchas veces superposición de facultades, como sucede en la provincia de Buenos Aires. Pero que tiene que estar a cargo de la Corte no cabe duda, porque la Corte no puede integrar un órgano, es decir, con sus representantes, siendo que es la cabeza del Poder Judicial, que ella no presida. Entonces, ahora, una vez que la Corte dictaminó que la ley del 2006, propiciada por Cristina Fernández, era inconstitucional o incompetente para la conformación del Consejo, vuelve a la ley original de 20 miembros, pero hoy no tenemos los 20 miembros, hoy están los 13 anteriores más 4 nombrados, 2 jueces y 2 abogados. ¿Falta para que comience a actuar el Consejo la conformación de los 20 o con el quórum suficiente puede actuar ya este organismo? Sí, el tema es primero, yo creo que para que entienda la gente y no ser tan técnico, sería conveniente hacer una pequeña aclaración. Por favor. Como en la Convención Constituyente no se pusieron de acuerdo en cómo iba a estar integrado este órgano, y el sector político no se resignaba a la pérdida del poder político, a la pérdida total del poder que tenía, el artículo 114 estableció que este órgano debería ser integrado en forma equilibradamente, por representantes de todos los sectores vinculados al quehacer judicial. Abogados, jueces, también académicos, y obviamente incluyó algo que para nosotros no debía haber sido incluido, y es lo que causa el problema, y también puso representantes de los órganos resultantes de la voluntad popular, es decir, representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo. Entonces ahí está el problema, porque si se quiso despolitizar ese sistema de designación a través de un órgano técnico para seleccionar, no tenía por qué haber colocado dentro de ese órgano técnico a representantes de los órganos políticos que precisamente se quería sacar. Correcto. Vuelvo a decir, teniendo en cuenta siempre que se mantiene el sistema básico político, de propuesta por parte del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Correcto. Nada más que lo único que se hacía era limitar esa propuesta 3 en base a la selección que haga este órgano. Así que los políticos no debían haber entrado, pero se los puso. Correcto. Entonces, ese órgano está integrado por 4 estamentos, se llama estamentos, sectores, que son abogados abogados de la matrícula federal de todo el país, sí, jueces de todas las instancias, dice, representantes de los órganos políticos, 3, y también dice personalidades del ámbito académico y científico. Está claro. Decir que son 4. Está claro. Como no se pusieron de acuerdo en el número, y ahí estaba debatido y peleado el tema, lo dejaron librado al poder legislativo. Y entonces pusieron que el Poder Legislativo, en la ley regulatoria, procurará mantener el equilibrio entre esos 4 estamentos. Y ahí vino el problema de siempre, porque los órganos políticos, como no se resignaban a la pérdida del poder político, quisieron dominar toda su vida también este Consejo. Totalmente. Y entonces interpretaron el equilibrio echando agua para su molino, claro, considerando que no... Esta es la discusión de fondo, Héctor. De fondo, claro, que no. Claro. Equilibrio, yo he hecho muchos trabajos sobre el tema, siempre preocupado por la voz de equilibrio. Equilibrio significa, de la raíz latina de la palabra,
viene de igual peso, aecus equilibrium, aecus igual equilibrium, peso. Claro. Igual peso. Que ninguno de los órganos tuviera más peso que los demás. Claro. Sí. Héctor, La primera ley regulatoria, que fue la 24937 del año 98, se tardó bastante en sancionarla porque los políticos no querían sacar la ley, los órganos políticos, reguló razonablemente el equilibrio. Nosotros los abogados decíamos que estábamos perjudicados porque teníamos menos representatividad que los políticos, pero lo reguló razonablemente con un número de 20 miembros, que estableció que la presidencia debía estar a cargo de la Corte, del presidente de la Corte. Correcto. 20 Héctor, miembros me quedo sin tiempo, Héctor, porque se me va el programa, pero está clarísimo, ¿eh? O sea, de 20 lo quisieron reducir a 13, perdón. Sí. Y eso no funcionó, volvemos a 20, que no es lo mejor, pero es un poco más equilibrado. La Corte declaró la inconstitucionalidad de la reforma que se había hecho en el año 2006, que con el propósito de mejorar la institucionalidad se lo redujo a 13, con un quórum de 7, pero teniendo representantes políticos que le permitían por sí solo formar quórum y tomar las decisiones más importantes, con lo cual la despolitización no existía. Este equilibrio estaba roto. La Corte hizo bien en declararlo inconstitucional. Y eso es lo que se está cumpliendo a partir de hoy. Héctor, te agradezco. Eso es lo que se cumple a partir de hoy. Te agradezco. Ahora, sí, lo que hacen los miembros. El tema es así. Es que me quedo sin programa, Héctor. Sí. Me quedo sin programa. La próxima lo seguimos desarrollando, porque es un tema largo, complejo, pero queremos tener una primera mirada tuya. Gracias por el contacto. No tenés por qué. Un abrazo grande. Bueno, son temas de fondo, complejos, pero son interesantes y tenemos que explicarlos. Pero vamos al tiempo. Nacho.